¿Dónde está el valor agregado en el narcotráfico? Está en la logística y en el transporte. ¿Cómo transportas una tonelada de del Amazonas hacia México o de Acapulco a Tucson en Arizona? Y yo te voy a decir, el valor agregado está en la logística. ¿Cómo meter esa tonelada en un autobús o en un camión, en un doble fondo? Meterlo a la carretera, pasar la frontera, sobornar a un agente americano y entregarlo en Tucson. Logística y transporte, ahí está el valor agregado. Ahora, esa misma tonelada de cocaína, amigas y amigos aficionados a los números, digamos que ustedes las tienen que vender en una ciudad, la misma tonelada en bolsitas de 1 gramo. ¿Cuántas bolsitas tienen que vender? ¿Rápido? ¿Tenemos algún voluntario? ¿No? Yo les digo, 1 millón de bolsitas. Y eso, si no cortan, como se dice que es echarle un poquito de harina a la coca, 1 millón de bolsitas. No es lo mismo trasladar una tonelada en paquetes, que es logístico de transporte, a vender 1 millón de bolsitas en las esquinas o en los distribuidores de pizza cada semana o cada mes. El negocio es distinto. Para el transporte. ¿Cuánto necesitas para meter una tonelada de cocaína de Acapulco a Tucson? Pues un chofer, un ayudante, un vehículo adelante, un vehículo atrás. ¿Qué te gusta? 2, 10, 50 personas. ¿Cuánta gente necesitas para vender 1 millón de bolsitas al mes? El número es de decenas de miles de personas. Felipe Calderón Hinojosa es el mayor asesino que haya visto México en décadas, porque los miles de muertos productos de su falsa guerra contra el narcotráfico multiplicaron a lo largo de 2 sexenios. Calderón ejecutó desde la cabeza uno de los mayores genocidios contra la población civil mexicana al poner al servicio del crimen organizado la seguridad pública federal, lo cual arrojó, además de un baño de sangre, la destrucción del tejido social y la descomposición de la estructura del gobierno. No es un delincuente común de los que llenan los titulares de la nota roja. Estos por lo regular terminan en la cárcel, con penas eternas y sumidos en las más absolutas miserias. Pero criminales como Calderón son mucho peores, pues se trata de asesinos de cuello blanco que, cobijados por una enorme impunidad, jamás dan la cara. Los crímenes de los cuales es responsable, hoy quiere adjudicarlos a subordinados argumentando un inverosímil desconocimiento. Así nos damos cuenta de que el usurpador michoacano es de una infinita cobardía. Gozó de los multimillonarios sobornos del narcotráfico, pero jamás vio la muerte en el rostro. Calderón es un ser mediocre, descrito por Carlos Castillo Peraza como inescrupuloso, mezquino, desleal a principios y personas. Así se refería a él su propio maestro. El periodo calderonista se identificó por destrozar todo lo que compone la integridad humana, comenzando por la vida misma. El suyo fue un estado homicida donde el gobierno convirtió la vida de millones de mexicanos inmigrantes en una mercancía que vendió al crimen organizado. Pero no actuó solo. Sus acciones estuvieron encubiertas por un conjunto de sectores que protegieron sus crímenes. Órganos de impartición de justicia, empresarios corruptos, medios masivos de comunicación, políticos y expresidentes. El país vivió una de las mayores devastaciones de las que se tenga memoria. Una devastación por las que Felipe Calderón aún no ha rendido cuentas. Calderón llega al poder luego de un monumental fraude electoral donde la cúpula mexicana cerró filas para aplastar la voluntad ciudadana que había elegido al entonces candidato López Obrador. Julio Scherer García recrea este hecho en su libro Calderón de Cuerpo Entero del 2012. En la batalla electoral de 2006, los negocios al amparo del poder, los pactos ominiosos, la alteración y falsificación de documentos, las intercepciones telefónicas, las calumnias, la difamación, las reuniones semisecretas, las secretas y los golpes bajos de la grilla fueron cosas que ocuparon hasta los segundos de los medios electrónicos y los espacios arrinconados de las publicaciones impresas. Scherer en su libro exhibe millonarias facturas expedidas a la empresa Hildebrando en abril de 2006, la encargada del cómputo electoral, lo que nos da una idea de la cantidad de dinero que fluyó a los órganos encargados de realizar las elecciones para convalidar el latrocinio. Para la posteridad quedarán las elecciones de 2006 como las más fraudulentas del México moderno, más aún que las de 1988 que llevaron a la presidencia a otro criminal, Carlos Salinas de Gortari. El fraude que no solo dejó ver la corrupción de los órganos de impartición de justicia, el IFE, el Tribunal Electoral, el Tribunal Superior de Justicia, que guardaron silencio y validaron el megaatraco, sino que dejó una profunda decisión entre los usurpadores y los millones de agraviados. No iba a haber reconciliación posible. No es fácil reconocer el número real de muertos que provocó la calderonista porque muchos fueron desaparecidos o arrojados a las fosas comunes. Sin embargo, un cálculo plausible lo hizo en el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en junio de 2013, donde basándose en los registros administrativos de entidades federativas, hablaban de 121,000 muertos causados por esta guerra. Estos datos palidecen aún más si pensamos que son el resultado de una política de gobierno. Una de las primeras medidas del sexenio calderonista fue el operativo Michoacán en diciembre del 2006, donde se lanzó contra los cárteles del narcotráfico, más como una medida intimidatoria para legitimarse que una acción real contra el flagelo de la droga. En 2008 pone en acción en acuerdo con los Estados Unidos el Plan Mérida, una copia del Plan Colombia en 2001 concebido supuestamente para reforzar las capacidades militares en el combate al narcotráfico y al terrorismo,
y que dotaba de miles de millones de dólares para la compra de equipo, tecnología y capacitación. Muy lejos del caso de Colombia, donde había grupos armados política y militarmente definidos, en México el fenómeno del narcotráfico está arraigado en la vida diaria de miles de comunidades, por lo que abrir fuego en las calles significó un río de sangre civil. Por si fuera poco, esta masacre estuvo sustentada y alimentada por la corrupción. Desde los primeros momentos del calderonismo comenzó a correr información en torno a que la espectacular batalla contra el narco era falsa, y que más bien se trataba de poner a la Policía Federal a disposición del para eliminar a sus enemigos. Las consecuencias de este operativo fue un incremento brutal de la violencia en todo el país. Es decir, se hizo del uso de la fuerza un gran negocio. Se abandonó la educación, la salud, la economía popular para redireccionar la fuerza del Estado a la promoción de la muerte. Miles de millones invertidos en la guerra, donde los ganadores fueron el gobierno y el propio narcotráfico. Se sabe por el diario de Vicente Zambada Niebla que tuvo acuerdos con el gobierno mexicano desde los años 60 y 70 bajo una cierta pax mafiosa. Sin embargo, en los gobiernos panistas, la relación entre gobierno y narcotráfico se estrechó de tal forma que se convirtió en un cogobierno. Los millones de los cárteles fluyeron para imponer presidentes municipales, jueces, cargos militares en todos los niveles, gobernadores y por supuesto presidentes. Quedará Calderón como un traidor a la sociedad mexicana no solo porque aplastó la voluntad popular, sino porque ya en el poder se dedicó a gobernar sistemáticamente en contra de ella. Quedará como quien se vendió en campaña como el presidente del empleo, pero echó a la calle a 43,000 trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas. Destruyó la seguridad nacional desmantelando a la Policía Federal y al Ejército Mexicano. Todo esto para facilitar las operaciones del Sinaloa. Protegió a los generales coludidos con el narcotráfico y encarceló a aquellos que querían cumplir con su trabajo. Su poder destructivo alcanzó incluso a su propio partido, pues al no quedar un candidato de su predilección que lo sucediera, atacó a Josefina Vázquez Mota para que llegara debilitada a la contienda presidencial de 2012 y prefirió devolver el poder al PRI. Además entregó al aeropuerto de la Ciudad de México y a los Ventral de el de Toluca, gracias a la intermediación de su aliado Enrique Peña Nieto. El de Calderón fue un gobierno donde sistemáticamente se vulneraron los derechos humanos, se fabricaron culpables y se hicieron montajes como la captura de Florence Cassé y de Edgar Vallarta. Destruyó también a las organizaciones civiles que cuestionaron su guerra contra el narcotráfico y que lo exhibían como un y auspició a personajes siniestros como Isabel Miranda de Wallace, falsa luchadora social. Jamás se comprobó que su hijo fuera asesinado. No olvidemos que Nestora Salgado, actual senadora y excomandante de las policías comunitarias guerrerenses, declaró que fue por órdenes de Miranda Wallace. Tanta fue la corrupción en su gobierno que miembros de su propia estructura no estuvieron a salvo del baño de sangre. Basta con mencionar la muerte del secretario de Gobernación Juan Camilo Mourinho y de José Luis Santiago Vasconcelos, el zar antidrogas de la PGR, quienes fallecieron al desplomarse el avión que los traía en un vuelo de Zacatecas a la Ciudad de México. Esto fue Los Crímenes de Calderón, primera parte. Gracias por ver. Apóyame con tu me gusta para la segunda parte.